So I was very disappointed. We are not working for society. Even there's the also many people who lost their houses by natural disaster. So I thought even us as architect who can involve in the reconstruction of the temporary housing, we can make it better. Nuestro proyecto plantea como problema de investigación la gestión de los procesos de respuesta ante el manejo de desastres, los cuales carecen de soluciones técnicas y espaciales a la hora de la puesta en acción de los protocolos de emergencia. A su vez, se plantea una pregunta problema, la cual es cómo la arquitectura de emergencia puede articularse con la gestión de los procesos de respuesta ante el manejo de desastres para así optimizar la puesta en acción de los protocolos de emergencia. Damos paso a los objetivos, los cuales ayudaron al debido desarrollo del proyecto. Tenemos por un lado el objetivo general, el cual es generar un módulo adaptable de emergencia destinado a asistir zonas que tengan amenazas hidrometeorológicas, geomorfológicas y tecnológicas que permita optimizar la respuesta de los protocolos de emergencia. A su vez, tenemos los objetivos específicos, los cuales son reconocer las potenciales amenazas y riesgos por medio de la evaluación nacional del territorio, identificar las condiciones de almacenamiento y transporte que permitan generar una red de respuesta efectiva a la emergencia en todo el país y determinar la viabilidad y la adaptabilidad del proyecto piloto pensado como el módulo adaptable de emergencia en el municipio de Pajarito, Boyacá. Como podemos ver en el gráfico, para el desarrollo del proyecto planteamos la hipótesis que tiene que ver con la gestión del riesgo y el manejo del desastre, los cuales tienen diferentes situaciones pre y post que están desarticuladas. Lo que se plantea es que la arquitectura de emergencia es una herramienta de carácter físico-espacial que puede articular la gestión del riesgo y el manejo del desastre por medio de lo que se consideraría el módulo adaptable de emergencia MAE. La investigación se desarrolló con la perspectiva de que la arquitectura de emergencia sirve como herramienta para la gestión del riesgo y del desastre. Esto lo planteamos inicialmente por medio del estudio de territorio por escalas nacional, departamental y municipal, las emergencias desde la amenaza, el riesgo y el desastre, y la gestión con las situaciones pre y post. Esto nos lleva a esbozar la idea de cómo se gestiona el riesgo desde la arquitectura, lo cual lo enmarcamos y desarrollamos por medio de tres teorías: la arquitectura nómada, la participación comunitaria y el habitáculo, que por su cohesión llegamos a plantear que la arquitectura de emergencia permite mejorar y apoyar el manejo del desastre. Esto lo conceptualizamos por medio de la flexibilidad, la multifuncionalidad, la adaptabilidad y lo efímero, que dan pie al desarrollo de la herramienta MAE como un elemento arquitectónico que apoya las etapas post-desastre. Finalmente, para el concepto de diseño, se desarrolla el concepto BioCell, que recoge los términos eldilla, antropometría y biofílico, que ayudan a entender lo que es el módulo adaptable de emergencia. A partir de dos conceptos como lo es emergencia, el cual nos genera una necesidad, y el módulo, el cual nos genera una respuesta, estos dos términos nos ayudan a definir que el módulo adaptable de emergencia MAE es un elemento arquitectónico de atención inmediata que funciona como una herramienta de apoyo a las emergencias y busca respuestas más rápidas y eficientes para garantizar la protección del ser humano. Teniendo en cuenta lo planteado, nos basamos en unas propiedades que el módulo debe contener para generar una mayor eficiencia, los cuales son fácil transporte, materialidad resistente, montaje rápido entre 2 a 3 horas, materiales ligeros y tendencia a ser autoconstruible. Estas determinantes están articuladas a la estrategia de seguimiento, en donde se plantea articular mediante el MAE la situación pre-desastre y la situación post-desastre, las cuales manejan como características en común un tiempo de reacción ante una emergencia. Partiendo de esto, se pensó en cómo iba a ser el almacenamiento de los módulos, dónde, de qué forma o ruta se iba a transportar, el tipo de transporte y cómo iba a ser el montaje al momento de una emergencia. Para relacionar todo lo anterior, se elaboró el presente diagrama adaptado de Cardona y Barbat. Este nos muestra la relación entre la gestión del riesgo y el manejo de desastres, así como también el papel que juega la herramienta MAE, que se relaciona con la gestión del riesgo por medio de la planeación y con el manejo del desastre por medio de la ejecución. También vemos el proceso de evolución de un desastre, que empieza siendo una amenaza, el cual es un evento potencial. El riesgo es un impacto potencial. Después de ello se materializa la amenaza, el cual es el evento, sea un huracán, terremoto, inundación, etc. Y finalmente ocurre el desastre, que es un impacto. Luego de esto, hicimos un estudio de los tipos de amenazas y así logramos identificar las que el módulo va a enfrentar, lo cual denominamos ATI.
avalancha, terremoto, incendio e inundación. A cada una de estas le generamos un estudio de consecuencias, como pueden observar en el gráfico, en donde nos dimos cuenta que las principales secuelas eran la destrucción de viviendas, terrenos inestables, personas heridas, pérdida de comunicación con el exterior y taponamiento de la infraestructura. Escoger estos desastres nos dio paso a crear un análisis a escala nacional, en donde se vean el número de afectaciones por departamento, en donde encontramos que los departamentos con mayor afectación son Boyacá, Casanare y Huila. Debido a esto, escogimos a Boyacá y a Casanare por su cercanía y le hacemos el mismo procedimiento, pero a escala departamental, en donde encontramos que Pajarito y Agua Azul son un municipio altamente vulnerables. Es válido aclarar que el municipio de Pajarito se analizó como lugar de estudio para el proyecto piloto MAE debido al contacto de la alcaldía de Pajarito con la Universidad de La Salle, la Facultad de Ciencias del Hábitat y el LabLAC. Para analizar el municipio de Pajarito dividimos el análisis en dos bloques, en el cual empezamos con la configuración del ecosistema, en donde se muestran las zonas boscosas que son potenciales de riesgo de incendio. Luego se pasa a un análisis de la capacidad del suelo, en donde se analizan los diferentes tipos de suelo del municipio y a su vez las distintas temperaturas y distintos niveles de humedad de Pajarito, que es bastante importante para una futura ubicación del módulo. Luego de esto, empezamos con un análisis de la configuración geomorfológica, en donde evidenciamos que Pajarito se encuentra entre dos valles muy escarpados y esto aumenta el riesgo en fenómeno de remoción en masa o avenida torrencial. El segundo bloque está compuesto por tres tipos de riesgos. Por un lado tenemos el fenómeno de remoción en masa y la avalancha, los cuales tienen una amenaza más alta en el municipio debido a la inestabilidad de las faldas de montaña. Por otro lado, en cuanto a la inundación, existe un riesgo bajo debido a que su creciente no afecta en gran medida al municipio. Para empezar con el desarrollo arquitectónico, elaboramos el concepto de diseño biocel, que asocia los conceptos de la antropometría, el diseño biofílico y las celdillas. Desde las celdillas parte principalmente de la forma hexagonal, tomada como referencia a los paneles de abejas. El diseño biofílico representa la vocación de la naturaleza y la antropometría tiene en cuenta las medidas estandarizadas del alcance del cuerpo humano. Dentro de esto es importante resaltar el papel de los paneles de miel en geometría, ya que los hexágonos poseen un mayor perímetro para una mayor área. Para ello hacemos la comprobación junto con otras dos figuras geométricas que son el triángulo y el cuadrado, teniendo como resultado que en efecto el hexágono posee una mejor relación entre perímetro y área. Esto nos pareció muy interesante y muy bueno de aplicar, ya que nos ayuda al aprovechamiento del espacio y la reducción en la utilización de materiales. Teniendo en cuenta lo anterior, desarrollamos una metodología del diseño, primero vista en alzado, que comienza con la celdilla, que es un hexágono base que tiene en sus aristas 1.5 metros. Después pasamos a la unión, que son dos hexágonos para la expansión del espacio. El paso 3, que es colmena, son cuatro hexágonos para la expansión del espacio en altura y de forma horizontal. La sustracción tiene que ver con la nivelación de la forma y el alcance tiene que ver con la deformación del hexágono central para controlar la altura. El diseño en volumetría lo planteamos por medio de anillos que representan las diferentes áreas dentro del módulo. El anillo naranja es un anillo que contiene áreas de permanencia laterales y un área de circulación central. El anillo de azul celeste representa los espacios de sesión entre camillas y los anillos azul oscuro y gris representan el acceso y la unión. Estos anillos ayudan a la unión de diferentes módulos. Teniendo en cuenta el desarrollo de los anillos, se plantean las tipologías celdilla y colmena. Lo importante en este punto es entender cómo es la concepción de las tipologías y cómo éstas crecen. En primer lugar, tener en cuenta que existen anillos base, anillos intermedios y anillos posteriores. Siendo así, el módulo celdilla X2 se compone de un anillo base y un anillo posterior. El módulo tipo celdilla X3 se compone de un anillo base, un anillo intermedio y un anillo posterior. Con esta misma lógica, el módulo colmena también posee los mismos anillos, pero podemos ver que en el anillo intermedio no existe la parte de la estructura o no existe parte de la estructura, ya que ésta se encuentra en el anillo base. Finalmente podemos notar cómo el módulo se expande o se limita a un anillo base y uno posterior. Esto quiere decir que la repetición del anillo intermedio es la que permite el crecimiento del módulo. En la tabla podemos ver que se plantean diferentes tipologías, pero cabe resaltar que se pueden consolidar aún más. Las tipologías se relacionan con los usos que se plantean más adelante, que son el refugio, la salud básica, alimentos y educación. El MAE plantea 4 tipos de usos, cada uno de ellos tiene un papel importante para satisfacer las necesidades básicas de la población víctima. Por un lado tenemos el MAE refugio, el cual es importante debido a que después de una emergencia varias viviendas quedan altamente afectadas.
Seguimos con el MAE de atención, que también es importante ya que cada persona debe ser atendida de una manera inmediata en un espacio óptimo. Una característica especial de este módulo es que cada uno de los espacios van a ser asépticos. También tenemos por otro lado el MAE de educación, esto con una mirada a largo plazo para poder brindarle a los niños y jóvenes una alternativa en caso de que los equipamientos educativos se vean afectados al momento de un desastre natural. Por último tenemos el MAE de alimento, el cual tiene la misma configuración que los anteriores, pero este tiene como característica especial que se eliminan los herramientas frontales y superiores. En cuanto a la material y proceso constructivo, el MAE posee un sistema constructivo en seco, es decir, que no depende de recursos como agua o electricidad. La cimentación, que se configura por pies de cimentación, se articula a la estructura de piso por medio de perfiles cuadrados en acero galvanizado calibre 14, los cuales se unen haciendo uso de las uniones 4T, 3T y de 60 grados. Estas uniones y todas las presentes en el desarrollo del prototipo poseen aletas por las cuales se ajustan los perfiles y otras piezas involucradas. Una vez constituida la estructura de piso, se pasa a ubicar los paneles de piso. Primero los tipo PL, segundo los tipo P y por último los tipo R. Estos paneles tienen alma en madera OSB, la cara superior en melamina, un marco en PVC en los laterales y la lámina exterior en acero negro de 2 milímetros con acabado de pintura de esmalte epóxica. Para empezar a constituir los cerramientos laterales hay que tener en cuenta que los paneles van en simultánea con la estructura, ya que los perfiles blancos son perfiles tipo H escala de Milano y allí se encajan los paneles. Los presentes paneles son tipo A y tipo B, su tipología cambia en cuanto a su forma pero no a su materialidad. Son paneles tipo sándwich con un núcleo en espuma de poliestireno extruido XPS, el exterior en lámina de polialuminio Tetra Pak reciclado y el interior en lámina de triplex fenólico crudo. En el proceso constructivo se puede observar cómo primero se ponen los perfiles H, después se ubican los respectivos paneles, después se ubican las uniones 2T y de 120 grados y por último se sella con un perfil H cuadrado de 1.5 metros de largo. Para continuar con los cerramientos laterales es necesario afianzar parte de la fachada, esto por medio de parales cuadrados de 2,68 metros de largo en acero galvanizado de 2 milímetros. Estos perfiles están perforados ya que después se anclarán a los paneles celosía en fachada. En cuanto a la lógica constructiva de este tramo de cerramiento es igual a la que se mencionó anteriormente. Acá podemos observar la configuración de la fachada que está compuesta por uniones 2T, 3T y de 60 grados. Además, se cuenta con parales perforados para la utilización del sistema tipo rack. Ahora observamos el armado de los paneles superiores, en donde el panel tipo D tiene una característica especial, que además de los materiales ya mencionados, se le agrega una rejilla y una malla de angeo, lo cual está diseñado para la ventilación tipo chimenea que se ha planteado en el módulo. Luego en la instalación de los paneles superiores se empieza con el armado de la estructura de cubierta, la cual está conformada por pies de acero galvanizado calibre 14, los cuales tienen de función el anclaje de las vigas cuchillas fabricadas en WPC. Luego de esto se pasa a instalar unas correas de amarre rectangulares en acero negro de calibre 16, las cuales poseen unos perfiles en H-click que son esenciales para la colocación de la lámina de policarbonato alveolar, las cuales tienen una propiedad termoacústica y lumínica en el módulo. Acá podemos observar la instalación de las canaletas, en donde se instalan los soportes y dos tramos de canaleta en PVC con sus respectivas tapas.
Acá pasamos a la fachada en donde los paneles tipo celosía se anclan a los parales mediante el sistema tipo rack. Luego se procede a colocar las ventanas giratorias con un ángulo de 30 grados. A su vez se pasa a la instalación de los soportes para colocar los paneles fijos conformados por triplex fenólico crudo y posteriormente unas puertas corredizas con una apertura de 1.45 metros y conformadas por listones de WPC. Acá podemos observar el mobiliario interno para almacenamiento diseñado por el MAE. Luego pasamos a ubicar los paneles de piso SP y la plataforma para personas con capacidades especiales y finalmente una recolección de agua que será llevada a un tanque de almacenamiento. El proyecto involucra en su concepción de diseño estrategias sostenibles que buscan generar espacios confortables para el uso de las víctimas y a su vez de implementar el menor uso de recursos posibles. Como pueden observar en el diagrama, tenemos un manejo de aguas lluvias, el cual va a ser por parte de la cubierta, a su vez una ventilación natural que va a ser manejada por las aperturas superiores y por la dilatación del suelo. Tenemos unos paneles tipo sándwich, los cuales nos dan una característica termoacústica para cerramientos laterales y cerramientos frontales. Y a su vez tenemos una reutilización de módulos y materiales reciclables que van enlazados con la economía circular. Este esquema evidencia cada una de las etapas del MAE, en las cuales empezamos con una distribución del MAE. Este es llevado a un lugar estratégico en donde se implanta una bodega de almacenamiento, el cual es por medio de containers, que será explicado más adelante. Luego seguimos a una etapa de montaje, sigue una etapa de consumo del módulo al momento de una emergencia, luego al desmonte y recogida de los materiales, y luego se pasa a una etapa de reutilización y reciclaje en donde se analizan los materiales para volver a redistribuir y comenzar de nuevo el ciclo. Acá se puede observar una red en donde se localizan puntos principales, los cuales se encuentran cerca a pistas de aterrizaje. Cada punto principal tiene un área de protección que abarca alrededor de 70 kilómetros a la redonda. A su vez se plantean puntos secundarios en donde se tiene un área de protección de 20 kilómetros a la redonda, que buscan así optimizar y ampliar el protocolo de atención en caso de una emergencia. A su vez se plantean rutas alternas debido a que lo primero en verse afectado al momento de una emergencia es el taponamiento de las vías. Es por eso que se plantea un transporte aéreo por medio de helicóptero. Como pueden evidenciar en el perfil, el MAE plantea que se debe implantar el módulo en un terreno de riesgo bajo, es decir, alejado por lo menos de 200 metros a la redonda de cualquier amenaza para así poder evitar una réplica. Para complementar la red de módulos planteamos el uso del transporte intermodal, el cual se ejecuta por medio de diversos medios de transporte, y un elemento en común que es el container. El módulo se transporta y almacena en contenedores de 40 pies, modificados tanto externa como internamente. En el interior se secciona para separar la estructura, los paneles y la cubierta, y en el exterior se secciona de igual manera para agilizar los procesos de carga y descarga. En cuanto a la gestión del proyecto, tenemos que se desarrolla en 3 etapas y 10 fases. La primera etapa es la investigativa, la segunda es la experimental y la tercera es la productiva. Esto quiere decir que la primera etapa lo que apoya es los estudios, la segunda etapa lo que apoya es la viabilidad o verificar la viabilidad de el prototipo, y la tercera etapa, que es la productiva, apoya la producción y elaboración en masa de los módulos. Este proyecto se establece como iniciativa pública, pero se desarrolla mediante alianzas público-privadas. Las entidades públicas son la Alcaldía de Pajarito, Colciencias, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo e Impulsa. Estas entidades se encargan en mayor proporción de la etapa 1 y 2, que son la investigativa y la experimental. Las entidades privadas son la fiduciaria Bancolombia, en la cual aplicamos al Plan Semilla. Tenemos un crowdfunding llamado Baki y tenemos a Colmena y Medtecno, que son empresas productoras. Estas entidades se encargan de la etapa 3, que son la etapa experimental, en donde se producen en masa los prototipos. Cabe resaltar que el costo del módulo Colmena X4, que es el más grande que se plantea, es de 11.394.000 pesos aproximadamente.